ni en la Facultad de Medicina, ni en la Facultad de Psicología, ni incluso en los espacios de formación docente, sino que generalmente son las carreras que tienen que ver más con el derecho, con la sociología, las que están más formadas, en las que tienen recientemente formación en género, pero bueno, si no empezamos a articular estas disciplinas, digamos, para poder abordar sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, realmente estamos, digamos, partiendo de una comprensión, digamos, sesgada de lo que son los vínculos de familia. Digamos, los vínculos de familia no se pueden legislar ni se pueden solamente abordar desde lo que dice un código. Realmente hay cuestiones que hay que abordarlas desde lo psicoterapéutico, desde lo psicoeducativo. Por eso nosotras, realmente entendiendo que la violencia económica por no pago de alimentos es un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres y hacia los niños, proponemos incluso que cuando se da casos de incumplimiento alimentario, se sugieran abordajes psicoeducativos de estos varones. O sea, no simplemente que pague la deuda de alimentos o que empiece a cumplir una cuota alimentaria, sino incluso que participe de espacios en los que realmente él pueda dar cuenta de que esta manipulación que está ejerciendo a través del dinero es una forma de ser un hombre violento. Que bueno, no solamente el trabajo va a ser con estos hombres violentos, sino primero tenemos que lograr que la justicia entienda esto, ¿no? Porque la realidad es que los jueces todavía siguen pensando que la violencia física es realmente la violencia en la que hay que trabajar más fuertemente, porque obviamente hay un riesgo de vida, y es en general los hombres que llegan a los espacios de psicoeducación o a los grupos de trabajo con hombres violentos son hombres que han ejercido violencia física. Es muy raro que hombres que han ejercido violencia psicológica o por ausencia, digamos, de su rol, por no ejercer su rol, digamos, o por no pagar alimentos, lleguen a un espacio de psicoeducación o un espacio de abordaje de violencias machistas. Pero bueno, la realidad es que si pudiéramos empezar a trabajar también en estas cuestiones que no llegan a ser una violencia física, pero bueno, ha habido casos incluso en la provincia de Buenos Aires de mujeres que han mantenido vínculos con sus exparejas reclamando alimentos y en que hay terminado, digamos, violentada físicamente, incluso en uno de esos casos terminó en un femicidio, y el vínculo que unía a esta mujer con su agresor era un vínculo netamente referido a la cuota de alimentos. O sea, la discusión o la agresión empezó por ese tema. Entonces, realmente es un punto en el que los jueces tienen que empezar a fijarse y tienen que empezar a proponer, y también creo yo los abogados, ¿no? Creo que si un abogado empieza, obviamente los abogados que patrocinan mujeres, ¿no? Empiezan a proponer o a pedir que, aparte, digamos, del cumplimiento de la cuota alimentaria, se proponga algún tipo de capacitación o de trabajo en relación a que esta violencia que está ejerciendo por no pagar alimentos se llama violencia económica, y todo lo que viene acompañado con eso, bueno, creo que eso va a ser parte también del trabajo para empezar a erradicarla, sobre todo por los altos índices y sobre todo en un país eh, con la pobreza que tenemos en este momento, pero bueno, que una pobreza que obviamente golpea mucho más a las mujeres que a los varones. Entonces, en ese punto me parece que hay que ser como muy inflexible, digamos, ¿no? Eh, hay que reconocer que somos un país en crisis, un país pobre, que la región en general es una región con altísimos niveles de pobreza, pero que dentro de esa pobreza también somos las mujeres y las infancias las que somos
más golpeadas y más pobres. Entonces, en ese sentido, que la violencia económica empiece a jugarse, digamos, o sea, a ponerse en discusión, me parece que es súper importante, no solamente en cuanto a la violencia de género, sino en un aspecto, digamos, más amplio, más macro, ¿no? Porque la violencia, digamos, que un empleador puede jugar muchas veces en relación a no pagar el sueldo completamente en blanco, pagarlo o no registrarlo para que la cuota alimentaria no aumente. Esas también son formas de violencia económica que tenemos que empezar a poner de manifiesto y hablar, ¿no? La complicidad de los empleadores, la complicidad de las empresas, eh, eh, todas otra serie de cuestiones que no tienen que ver particularmente con el no pago de alimentos, pero que también son un tipo de violencia económica que se ejercen sobre las mujeres. Eh, bueno, y bueno, como sabemos siempre desde los feminismos, tejer redes, entramar prácticas, saberes, eh, porque bueno, la detección y la atención y el acompañamiento de las víctimas de violencia de género es un compromiso que requiere de la articulación sostenida, o sea, realmente acompañar a una víctima de violencia no es una cuestión de un llamado telefónico, ni de una charla, ni de una sesión psicoterapéutica, ¿no? Es un proceso que requiere que muchos actores se comprometan, cada uno desde su campo de conocimiento, que se tejan redes, puentes, porque es una problemática súper compleja, que cuanto más rápido y en una fase primaria se detecte, muchas más posibilidades de que la resolución se dé mucho mejor para todos, que la recuperación, que la supervivencia se dé en buenos términos, que esto no quede como un daño colateral a años crónicos de violencia. Y esto es también muy importante, no solamente que lo sepamos quienes trabajamos en esto, sino también eh, que esto sea un compromiso, digamos, de toda la sociedad, ¿no? Porque los altísimos índices de violencia que hay, más allá de la violencia, digamos, intrafamiliar o de género, sino en la vida diaria, tienen su base muchas veces en no resolver estas cuestiones desde la más temprana infancia. O sea, un niño que vive expuesto a violencia intrafamiliar desde muy pequeño, eh, va a ver su desarrollo afectado, va a ver su calidad de vínculo afectada, va a aprender tanto a vincularse con el otro de una manera agresiva, o va a ser él el que se va a poner en el lugar, digamos, de recibir esta violencia. Entonces, es esencial que como sociedad todos nos pongamos digamos, al hombro, cada uno desde su espacio, la posibilidad de empezar a abordar la complejidad en el día a día, en las pequeñas cuestiones eh, que a veces parecen como que no aportan, pero en realidad los cambios sociales son así, son pequeñas semillas que cada uno va poniendo en sus espacios de trabajo, en sus espacios educativos, en sus propias familias, y todas esas pequeñas semillas en el fondo después terminan haciendo realmente que el entramado social se afiance y el cambio realmente cultural se pueda dar. Así que me parece que es una militancia que tenemos que hacer en forma constante todos los días de nuestra vida. Y bueno, para terminar, un poco en relación con lo que les venía comentando, ahí la última placa, Paola. Nada, terminan un poco con esto, ¿no? Que la violencia de género en todas sus formas afecta la salud mental de las mujeres que la padecen y de las infancias que desarrollan su evolución en ambientes violentos.
Y por lo tanto, toda acción preventiva y de detección precoz permitirá una recuperación de la calidad de vida de las mujeres y de las infancias sometidas a la opresión machista. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles hoy.